¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Leslie Soto y estaré con ustedes todas las semanas a través del canal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en tu programa llamado Tu Salud. Veremos todas las enfermedades que nos atañen a diario y que las escuchamos por todas partes. Tenemos muchas nociones, muchas preguntas, muchas dudas y también algunas cosas que podrán ser ciertas o no. Por eso estamos aquí para estudiar cada una de ellas, instruirte y darte pues finalmente la versión correcta de ellas. Vamos a empezar este programa con una enfermedad muy importante que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata que nos atañe a los hombres es una enfermedad que desafortunadamente es una primera neoplasia y causa de muerte en varones. De la gran mayoría de casos, que son como 8.700 casos por año que aparecen, la gran mayoría, un 45%, están en estadio avanzado, un 40% localmente avanzados y un 15% está en estadios incipientes, nuevos. Y justamente en esa población tenemos que incidir y para eso debemos conocer pues cuáles son los síntomas, cómo reconocerlo precozmente e ir al urólogo para que nos evalúe y obviamente pues si aparece esto, erradicarlo tempranamente. Para ello hemos invitado al doctor Raúl Medina. El doctor Raúl Medina es especialista en urología general y oncológica, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ha sido past president de la Sociedad de Urología, es ex-residente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y obviamente es miembro de muchas instituciones asociadas pues a la urología. Doctor Medina, ¿cómo está? ¿Cómo está, Leslie? Gracias por la invitación. A usted, doctor, por estar con nosotros en este primer programa. Vamos a hablar del cáncer de próstata, que estaba leyendo y realmente es mucho más agresivo de lo que pensaba. Cuénteme, doctor, ¿qué es el cáncer de próstata y cómo es que se produce? Así es una neoplasia muy prevalente, ¿no?, ante nosotros y a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es, diríamos? Ese crecimiento atípico, anormal, desordenado de las células que forman la próstata. O sea, normalmente nuestra próstata se crece y las células se producen de forma normal, pero acá se produce un crecimiento anormal. Y eso constituye una neoplasia, y este es un tumor maligno, o sea, es un cáncer, es un tumor maligno. Okay. ¿Y hay alguna causa que se conozca para poder prevenirla? No sabemos a la fecha cuál es la causa que podría desencadenar este crecimiento anormal, pero sí ya se ha estudiado a nivel genético, y a nivel genético hay mutaciones, ¿no?, de las células, mutaciones de los genes que van a producir este crecimiento anormal. Eso implica, doctor, que si mi papá tuvo cáncer de próstata, ¿yo tendré necesariamente cáncer de próstata o tengo más tendencia a tenerlo? Si tengo un familiar, padre o hermano que ha tenido cáncer de próstata, yo tengo más probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Y debo chequearme con mayor obligación, ¿no?, que lo hace cualquier persona, a más temprana edad inclusive. Doctor, y si yo tengo solamente puras hermanas, ¿hay una relación de algún tipo de cáncer con el cáncer de próstata? También se ha visto que pacientes con cáncer de ovario, cáncer de mama, y que tienen en la familia un familiar, padre o hermano con cáncer de próstata, la probabilidad de tener cáncer de próstata es más alto. Es más alto que aquellos solamente tienen hermano o padre con cáncer de próstata. ¿No? Y hablamos también de un cáncer hereditario, ¿no? Un cáncer hereditario. Sí, porque mucha gente pues dice, yo tengo puras hermanas, puras tías, no sé si puedo tener cáncer de próstata, pero justamente ese tipo de relaciones existe, desafortunadamente. Así es. ¿Y cómo la gente se entera que tiene su próstata crecida? El cáncer de próstata se va a empezar a desarrollar aproximadamente a partir de los 50 años y va a tener una evolución larga desde que es inicial hasta que se hace avanzado. Van a pasar entre 15 a 20 años más o menos. Entonces tenemos una gran ventana para comenzar a investigar nuestra probabilidad de tener cáncer. Entonces el hombre mayor de 50 años debe acudir al urólogo para ya pedir un despistaje de cáncer. Si yo no voy al urólogo a esa edad y voy a los 60 o 70 años, es probable que me encuentren el cáncer, pero una etapa avanzada, o sea, ya no una etapa temprana, ¿no? Y eso es lo que tú hablabas, ¿no? Que nosotros acá en el Perú diagnosticamos más cáncer avanzado. Y esa es una desgracia, porque a ese paciente con cáncer avanzado pues ya no lo vamos a poder curar, lo vamos a poder tratar, mejorar, sí, pero no lo vamos a poder curar, que es diferente de lo que sucede en otros países como Estados Unidos y Europa, ¿no?
donde los diagnósticos de cáncer avanzado se han reducido. Se han reducido pues a un 20-30%, en la mayor parte son diagnosticados en estadios tempranos. Para un despistaje precoz. Doctor, ¿y la hiperplasia de próstata, este crecimiento normal que ocurre en el varón, todas ellas van a ir a cáncer o no necesariamente? No tiene nada que ver el crecimiento benigno con el crecimiento maligno. En el crecimiento benigno hay un crecimiento ordenado, controlado, ¿no? Nuestros genes controlan el crecimiento, la reproducción, la muerte celular. En cambio, en el cáncer, el crecimiento es desordenado, anómalo, incoherente. Por eso es un tumor, y puede ser un tumor malo, ¿no? Entonces, este nos va a llevar pues a complicaciones, ¿no? Inclusive la muerte. ¿Todos los hombres necesariamente le va a crecer la próstata con la edad? Con la edad hay un metabolito de la testosterona, que es la dihidroxitestosterona, que va a hacer que la próstata crezca, ¿no? En diferentes grados. No todo se le va a crecer, o sea, a todos los hombres nos va a crecer algo, pero ¿qué va a ser lo importante? ¿Cuánto me crece y qué problema me produce? Generalmente, cuando es un crecimiento benigno, es un problema urinario, pero en este caso estamos hablando de un crecimiento anormal. O sea, acá de repente no siento ningún síntoma, no me crece nada y puedo desarrollar un cáncer, ¿no? O sea, por eso es que a la edad de 50 años es muy raro que los hombres tengamos síntomas urinarios, ¿no? Entonces yo voy a la consulta más que todo, ¿por qué? A descartar que tenga la posibilidad de tener un cáncer, como lo hacen las mujeres que van desde que ya tienen actividad sexual a hacer su chequeo de Papá Nicolau, o como van a hacerse una mamografía. O sea, voy antes de que la enfermedad pues se haga una enfermedad avanzada. Entonces, un primer tip sería que a todos nos va a crecer la próstata, que no significa que nos va a dar cáncer de próstata. Y segundo, que la prevención es importantísima. Así es. Tenemos que comenzar la prevención a partir de los 50 años aproximadamente. Así es. Si yo no tengo ningún antecedente familiar de cáncer, sobre todo en la parte paterna, yo debo empezar a los 50 años. Pero si mi padre, mi hermano o en la familia ha habido varios cánceres asociados a eso, como el de mama, el de ovario, yo debo empezar a controlarme a los 45 años. E inclusive hay razas étnicas, como la raza negra en Estados Unidos, la afroamericana, ¿no? Que tiene una gran incidencia de cáncer de próstata. Entonces, esos pacientes también que tienen esas características deberían controlarse, digamos, antes de los 50 años, a partir de los 45 años, ¿no? Eso, sobre todo, en el Perú no hemos descubierto, por ejemplo, que en ciudades como Chincha, que hay bastante gente de color, tengan esa incidencia de cáncer, pero en otros países como Estados Unidos, sí, en Centroamérica, la incidencia de cáncer en gente de raza de color es alta, ¿no? Cuando comienza el varón a avanzar en edad, comienza este crecimiento de próstata, comienza pues a haber una disminución del chorro urinario, ahí comienza con su evaluación. Claro. Él acude a la consulta porque tiene síntomas urinarios que pueden ser producidos por un crecimiento benigno, generalmente, Lo más frecuente. pero como en la parte de la evaluación que le hacemos el despistaje del cáncer de próstata, ¿no? A través de los exámenes que utilizamos, ¿no? El tacto rectal y el estudio del antígeno prostático específico, ¿no? Es una prueba que ha aparecido alrededor de los 1987, 90 ya en nuestro país, y con esa prueba podemos avanzar en el diagnóstico del cáncer de próstata. Antes de entrar en la parte del diagnóstico, doctor, siguiendo con la sintomatología, este crecimiento también va a condicionar a que puede haber infecciones urinarias. Claro, el crecimiento, digamos, benigno, que no va a dar problemas obstructivos, puede condicionar retención urinaria y infección urinaria, ¿no? Pero esto no es el caso del cáncer de próstata. O sea, el cáncer de próstata puede ir sin ningún síntoma, nada más a chequearme. O puedo ir a chequearme porque tengo un síntoma mínimo, digamos, una frecuencia nocturna que empieza a incrementar y quiero verme y ahí me hacen mi despistaje y de repente ¡pac!, aparece ahí la probabilidad de cáncer, ¿no? O sea, no confundamos los síntomas de la hiperplasia prostática benigna con los síntomas del cáncer. Los síntomas del cáncer al inicio no hay ningún síntoma, pero conforme la enfermedad va avanzando, van a ver los síntomas ya del cáncer, que son otros. ¿Cuál es el síntoma del cáncer? Cuando el cáncer es avanzado, ¿a dónde viaja? A los huesos. Y empieza a haber dolor óseo. Puede aumentar la próstata, obstruirla, problemas de dificultad ya para orinar, pero asociado a dolor óseo, a baja de peso, una serie de síntomas ya más llamativos.
la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de próstata, es algo normal que nos puede dar, que normalmente se va a asociar con molestias urinarias, dificultad para orinar, uno cuando micciones, como cuando uno va a regar el jardín, sale un chorro de cierto tamaño, pongo el dedo y sale más flaquito el chorro, ¿no es cierto? Y el cáncer de próstata podría dar esos síntomas u otros diferentes. O no dar, Ningún síntoma. Al inicio. Perfecto. Entonces, pero igualito, tenemos que irnos a chequear. Es la obligación de chequearnos si no queremos tener tantos cánceres avanzados en la consulta de los hospitales. O sea, en nuestros hospitales los pacientes llegan en estadio avanzado. El doctor hizo una referencia, ¿no? Cáncer temprano, ¿cuánto dijo? 14, 15%. ¿Y el resto qué son? Cánceres avanzados. Medio avanzados cuando ha crecido a nivel prostático y no ha dado metástasis, y avanzados cuando ya se fue a los huesos, ya se fue a otros órganos. Eso no debemos permitir, ¿no? Debemos diagnosticarlo temprano. ¿Y cuándo es temprano? A partir de los 50, ¿no? Entre 50 y 60 hacemos un chequeo anual o lo que el urólogo nos recomiende de acuerdo a las indicaciones que haya. Ahí comenzamos ahora la parte fea, doctor, del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? El famoso tacto rectal que todo el mundo le tiene pánico. Hubo hace poco alguien que se mencionó en redes, salió publicado que ya no había que hacer tacto rectal. No, eso no es tan cierto. A ver, vamos a ver. Hasta los años 90 más o menos, no había una prueba que se llama el antígeno prostático específico. Utilizamos una prueba, si te acuerdas, la fosfatasa alcalina, ¿no? Claro, en sangre. Era una prueba muy poco sensible, ¿no? Y cuando delataba el cáncer, cuando el cáncer era avanzado. Y la otra prueba que sí nos delataba el cáncer era el tacto, porque tocábamos y era una piedra. O sea, el cáncer, que es como si fueran, ¿qué le digo? 2 elevaciones en la parte rectal, ¿no? Como una cáscara de nuez. Como una cáscara de nuez, digamos, de una consistencia blanda, se convertían como en lo que rodea la nuez, en la parte dura. Ajá. Ese es el cáncer avanzado. Entonces el tacto lo reconocía, ¿no? No teníamos un marcador, pero a los años 90 aparece el famoso antígeno prostático específico, que ya puede identificar, digamos, elevaciones que nos hacen sospechar de cáncer. O sea, ya no necesitamos que la próstata esté dura, solamente pedimos el PSA, palpamos nuestra próstata. Si no está dura, pues el PSA nos indica. Y si hallamos alguna normalidad en el tacto, más el PSA, pues ya tenemos dos elementos que nos están diciendo, oye, acá puede haber cáncer. Y ojo, y hay pacientes que el PSA no marca, no puede marcar, pero sin embargo mi dedo lo palpa. 25% de personas que van a hacerse el examen, hay una normalidad en la próstata y el PSA está normal. El PSA me está avisando que puede haber la posibilidad de un cáncer. Eso es importantísimo. Cuando pedimos un examen de sangre, usualmente los exámenes se llaman exámenes auxiliares porque auxilian lo que yo encuentro, ¿no? Para corroborar mis diagnósticos. Como usted menciona, el PSA, que es la prueba que pedimos para ver cáncer de próstata o crecimiento prostático, podría ser hasta negativo. Entonces hay que sumar, en este caso, tanto lo que encuentro en el tacto rectal como en esta prueba de sangre. ¿Y la ecografía, doctor? La ecografía se pensó en un inicio que no era útil, ¿no? Se hablaba de algún tipo de lesiones que se veían ahí, ¿no? Y le damos ahí en la biopsia. Pero después ya se hizo una revisión y se ha visto que zonas donde no habían esas lesiones también había cáncer. Entonces no era un elemento útil para el diagnóstico del cáncer. Sí es importantísimo para hacer la toma de las biopsias prostáticas. Porque a través del ecógrafo podemos meter un transductor que va a la próstata, la va a mirar completamente y va a poder dirigirse a toda la zona donde queremos tomar las biopsias en una adecuada forma, y es la forma de tomar una biopsia de próstata. Entonces yo tengo 50 años, voy al urólogo, el urólogo me va a tomar una prueba de sangre, que es la PSA, un tacto rectal, vamos a evaluar qué encontramos ahí, si encontramos alguna lesión, ahí hacemos una ecografía para hacer una biopsia de esa zona. Si ya el PSA, el valor del PSA es 4, por si acaso para la gente que nos está viendo, ¿no? 4 es el valor entre nosotros, un valor límite. Cuando ya pasamos el 4 ya entramos en sospecha de cáncer, ¿no? Entre 4 y 10 se van a estar la mayor cantidad de elevaciones del PSA en etapas tempranas del cáncer. Probablemente ahí mi tacto sea negativo y el PSA me está ayudando, ¿no? Pero a esos pacientes que me ha salido el PSA elevado, yo debería tomarles una biopsia de próstata. Así mi tacto esté negativo. Ahora, si mi tacto palpa una normalidad y tengo un PSA en ese valor, pues con mayor razón debo tomarle una biopsia
de próstata, ¿no? Para hacer el diagnóstico, es el que nos va a decir si tiene el cáncer o no. Doctor, si encontramos justamente, hacemos la biopsia dirigida, sacamos una muestra y sale pues que tengo el cáncer solamente en la próstata, un cáncer inicial, ¿cuál sería el tratamiento ahí? Normalmente nosotros clasificamos al cáncer por estadios, ¿no? De acuerdo a cómo el cáncer, digamos, va a estar ocupando la próstata, ¿no? Va a estar solamente en pequeños focos, en una sola lugar, en varios lugares, y toma la causa. O sea, conforme más tome la glándula, la enfermedad va a ser más avanzada. Si tomamos la muestra y encontramos que hay en todas las biopsias un solo foco, pues lo vamos a clasificar, ¿no? ¿Qué estadio es, no? ¿Qué estadio es? Pues un estadio temprano. Un estadio temprano que probablemente con un tratamiento quirúrgico lo voy a curar. Ahora podemos hacer quirúrgico o radioterapia, dependiendo de la edad, ¿no? Pero si encontramos un cáncer que no solo está adentro, sino que ya lo palpamos y ha extendido a la cápsula, a la vesícula, se ha extendido a varios lugares, ya vamos a tener que utilizar probablemente otras terapias. Entonces, lo primero sería el estadiaje. Y ahí tenemos que asociarlo, me imagino, con pruebas para ver si tenemos metástasis o lesiones del cáncer en el hueso o en otras zonas aledañas. Así es. Entonces, tenemos el PSA anormal, así sea tacto negativo, ya fue a la biopsia, salió positiva. Ahora tenemos que saber si ese tumor está en la próstata o se ha ido a otros lugares, ¿no? ¿Dónde puede irse el cáncer de próstata? ¿A qué lugares va con más frecuencia? A los ganglios de la zona donde está la próstata y a los huesos sobre todo. Entonces tenemos que hacer un estudio, una tomografía para ver si hay comprometidos órganos internamente, ganglios, y un estudio de una gamografía, pues si los huesos están sanos o están tomados, ¿no? Si la tomografía es negativa y la gamografía es negativa, es una buena señal de que es un cáncer que todavía puede tratarse con una probabilidad de curación. Cuando a esta persona la operan, en algunos casos, doctor, mucha gente ha sufrido una cirugía también a nivel testicular. ¿Cuál es la relación del testículo con la próstata? ¿Qué sucede cuando llegan nuestros pacientes a hospitales y habíamos conversado de que solamente 14% eran tempranos y el resto eran avanzados, ¿no? Ese es un cáncer avanzado. Y al cáncer avanzado lo voy a poder operar. A ese cáncer avanzado lo voy a poder, que tiene metal, operar, no lo puedo operar. Porque no va a poder retirarle una piedra pues, de la pelvis, ¿no? Y ya se fue por todas partes. Claro, entonces ese es un cáncer avanzado, diseminado. Entonces estos cánceres son dependientes de las hormonas masculinas, dependientes de la testosterona. Entonces yo quiero manejar a ese cáncer avanzado, lo que puedo hacer es bloquear la hormona masculina, la testosterona. Si yo bloqueo la hormona masculina, ese cáncer no se va a curar, pero va a remitir, digamos, va a disminuir el dolor óseo, va a disminuir el volumen prostático, va a haber una serie de mejoría que es temporal, pero con una sobrevida, digamos, aceptable, ¿no? Estos pacientes pueden vivir 1 año, 2 años, tranquilos, ¿no? ¿Qué cáncer avanzado vive 2 años? Muy poco. Muy pocos. Muy poco, muy poco, ¿no? Estómago, pulmón, pues en 6 meses ya estoy arriba, ¿no? En cambio, este cáncer puede sobrevivir y ahora hay nuevos tratamientos que permiten hacer el manejo hormonal de este cáncer ya avanzado. Puede ser un cáncer que debutó avanzado, con metástasis, puede ser un cáncer que yo lo operé con intención curativa, pero recurrió y se vuelve avanzado. Entonces, ahí entra el tratamiento hormonal, ¿no? Y ese es el manejo del cáncer avanzado de la próstata, el manejo hormonal. Por eso es que a esos cánceres avanzados, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Diagnóstico con su PSA, con su biopsia, y van a orquiectomía, o sea, a retirar la fábrica de los andrógenos, ¿no? O se les coloca medicación endovenosa, digamos, digamos, medicación sistémica que produce el bloqueo de los andrógenos, ¿no? Y eso es lo que le va a mejorar al paciente la sobrevida. No es curativo, pero le va a dar una buena probabilidad de sobrevivir. Doctor, en nuestro país mucha gente le gusta, le encanta lo que es la medicina natural. Y una de las cosas que hace mucho para el cáncer de próstata es usar la hoja de la guanábana, si no me equivoco.
se van a juntar estas hojas y las hacen en aguas y toman harta cantidad de este líquido, entre comillas. ¿Funciona ese tipo de cosas? No, ese es algo que se puede decir naturista, folclórico de repente, ¿no? Pero eso no está demostrado, ¿no? ¿Qué cosas pueden influir, digamos, en la progresión de este cáncer? Por ejemplo, todos sabemos que los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Los omega 6, ¿no? La falta de que te lleve, pues, de que estés en relación con vitamina D, ¿no? Los pacientes que tienen piel oscura, la melanina, pues los pacientes afroamericanos tienen un problema de cáncer de próstata. Entonces, el selenio, algunas cosas que nos pueden prevenir, pero todavía no hay nada demostrado, ¿no? Se han hecho estudios, pues se habla también de que la vasectomía produce cáncer, no produce cáncer. Se habla que los estrógenos, los testosterona, tampoco no se ha demostrado, ¿no? Entonces, es algo que está en investigación. Hay cosas que sí nos pueden, vida saludable, evitar pues, el exceso de peso, comer frutas, grasas, que no sean esas grasas pues, insaturadas, eso nos puede ayudar, ¿no? A prevenir. Los japoneses... Al final se previene todo realmente. Claro, previene todo. Dieta, claro. Por ejemplo, los japoneses tienen tasas, o sea, el cáncer en los japoneses, en los asiáticos, es menor que el cáncer en los hombres del norte de Europa, del norte de América, de Centroamérica. ¿Por qué es menor? ¿Por qué es menor? Probablemente por la dieta, ¿no? Digamos, la soya, los riboflavonoides de repente nos protegen, pero ellos también a su vez tienen altas incidencias de cáncer de estómago. Claro. Y tienen algún factor en su dieta, los ahumados, ¿no? Entonces, que de repente tiene que ver con ese cáncer. O sea, el medio ambiente juega acá, ¿no? Y a esa persona del Asia lo saco a Estados Unidos y cambia la probabilidad de tener cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio ambiente, está influyendo, ¿no? Si yo voy a tener cáncer de próstata, entre comillas, y yo digo a los 40 años, me quito la próstata. Es una pregunta frecuente, ¿no? Dicen, doctor, vengo al hospital para que me operen la próstata porque se me da cáncer. No, cuando uno lo operan de una hiperplasia, sea de una tumoración benigna, ¿no? A la gente, a nuestro público, una tumoración benigna, eso no me quita la probabilidad de tener cáncer. Porque cuando uno lo operan de una tumoración benigna, le están quitando la obstrucción que le impide orinar, nada más, y está quedando su cápsula. Y es en la cápsula, en la parte externa, donde se forma el cáncer. O sea, ese paciente va a estar en riesgo. O sea, eso no le va a curar el cáncer, la probabilidad de cáncer. O sea, yo voy a tener la probabilidad de tener cáncer. Hay pacientes que son operados y vienen después de 5 o 6 años y tienen un cáncer de próstata. Pero justamente esa es mi pregunta, porque cuando alguien es operado del cáncer de próstata puede haber una recidiva. También, o sea, por eso, cuando uno lo operan de cáncer o de cualquier tumor, van a haber factores pronósticos de cura y factores pronósticos de recidiva. Por ejemplo, mi tumor es muy pequeñito y me sacó la próstata, pero no la próstata común que nos sacan, sino la prostatomía radical. O sea, cuando hablamos de tratamiento del cáncer, del que sea, es la operación radical. Radical significa sacar todo. Puede hacer que en ese todo haya compromiso de la cápsula, de una parte que haga que mi cáncer vuelva a aparecer, ¿no? Entonces el médico tiene que darse cuenta que está recidivando y aplicar la terapia que complete ese tratamiento, ¿no? En este caso, me operan de la próstata, mi enfermedad empieza a recidivar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el PSA empieza a subir. Entonces, probablemente necesite yo, de acuerdo a los diagnósticos, una radioterapia local y de repente con eso se acabó el problema. Porque la radioterapia y la cirugía curan el cáncer de próstata. Otra cosa que estamos teniendo en cuenta ahora, que cuando me operan la próstata me dejan la cápsula. Es como si fuese una mandarina, que sacamos todo el gajo de adentro y dejamos la cascarita. Por eso que mucha gente a veces me dice, doctor, me ha vuelto a crecer la próstata, me operaron mal. No me operaron mal, sino que ha vuelto a crecer porque la cápsula tenía tejido prostático. Interesante para que no hay mala operación, sino que vuelve a crecer. Doctor, y después que me operan, como usted menciona, las comidas, todo esto, la vida del paciente es normal, le va a quitar algo de la libido, la erección, algo que mucha gente se asusta por eso. Eso es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de un cáncer, el que sea, la persona tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero conservar todo lo que tenía antes
o quiero curarme la enfermedad. Estos son cánceres de gente mayor, que ya tienen familia, tienen hijos, y que supongo yo que mi principal razón de seguir con vida es ver por mi familia, ¿no? Entonces yo tengo que de repente posponer algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué problemas podría tener estas cirugías? Una importante que ya ha bajado mucho es la incontinencia urinaria, pero eso ya se controla muy bien, ¿no? Otra cosa es la impotencia a veces, porque son cánceres grandes, que hay que sacar mucha cirugía y se lesionan los nervios que tienen que ver con la erección. Pero eso se le comunica al paciente previamente, ¿no? Usted puede curarse, pero puede haber este problema. Podría haber. Podría haber, ¿no? Y el paciente tiene que tomar su decisión, ¿no? Yo quiero vivir, entonces tengo que poner las prioridades primero. Sí, pues realmente, porque si ponemos en la balanza uno y otro, Así es. la vida del paciente pues es como una dama, ¿no? Un cáncer de mama. Tengo un cáncer de mama, ¿qué me va a hacer? Me va a sacar la mama. Sí, pero si no la saco, usted se va a morir. ¿Qué escoge? Tengo que poner una balanza, que es lo que más me interesa, ¿no? Cuando fui al urólogo, doctor, afortunadamente no me encontraron nada. ¿Cada cuánto tiempo tengo que chequearlo? Debería chequearme anualmente. ¿Anualmente? Anualmente. Ahora, el urólogo ya que tiene experiencia, por ejemplo, una persona de 50 años y ve que a esa edad tiene un PSA menor de 1, digamos, de un valor de 1, de repente puede checarlo más espaciadamente, ¿no? Cada 2 años. Y llega así a los 60 años y sigue el valor bajo, pues la probabilidad de que le dé cáncer y chequearse más separadamente. Pero si el PSA ya sobrepasa los 2, el valor de 2, pues debo chequearme anualmente, ¿no? Porque la posibilidad que ese 2 pueda convertirse en 3 o en 4. El valor normal es 4. Importantísimo ahí pues la relación médico-paciente para ver exactamente cada cuánto tiempo hay que chequear. Porque si todos están bien, no hay ningún problema. ¿Y alguien a los 20, 30 años debería hacerse PSA? No, porque no hay probabilidad de que tenga a esa edad un cáncer, ¿no? Yo veo que a veces algunos pacientes les piden de 20, 30 años, como he dicho. Ya, digamos, las entidades que tienen que ver con el manejo del cáncer ya han establecido bien claro, ¿no? Los pacientes que no tienen antecedentes a partir de los 50 y los pacientes con antecedentes familiares a partir de los 45. O sea, por debajo de los 50, si no hay antecedente familiar, es muy poco probable que tenga un cáncer de próstata. En mi hijo les pasaba un jovencito de 18 años y la mamá le había hecho todos los exámenes y me dice, su PSA está normal, doctor. Lógico, es obvio, ¿no? Pero ¿por qué le hace? O sea, por más que uno tenga dinero, no tiene por qué malgastarlo, pues se puede emplear en otro tipo de pruebas. Ok, doctor. Entonces, más de 50 años a chequearse. Cada año, y si la evaluación amerita quizás cada 2 años, cada 3 años, depende de lo que se va encontrando, depende de los antecedentes que tenga la persona, el paciente, y si el papá, el familiar cercano tuvo cáncer de próstata, el control a partir de los 45. Eso quiero remarcarte, Leslie, a nuestro público. Empieza a los 50 y va a crecer como la gente. Va a crecer en 10, 15 años, como si fuera una persona. O sea, va a ser chiquito y después se va a hacer grande y viejo. Cuando es viejo es avanzado. No esperemos llegar a ese estado. O sea, no esperemos ir a los 60, 70 años al médico cuando ya el cáncer ya es avanzado y viejo, ¿no? Ya no podemos hacer un tratamiento curativo. Empecemos de los 50, cosa que si lo encontramos temprano, podamos hacer algo que lo cure. Y si encontramos tempranamente, obviamente tiene mayor tasa de curación. De curarse, ¿no? Así es. Doctor, ¿alguna palabra finales para darle al público? A los varones, ¿no? A las familias que piensen en esto. Este es un cáncer, fíjense, el doctor lo dijo, primer cáncer de hombres, ¿no? El más frecuente en hombres y el que más mata en hombres. Entonces, no lo veamos tan simple. Vayamos a nuestro chequeo, a hacernos periódicamente, ¿no? Y digamos, y eso nos va a dar una posibilidad de evitar pues, una complicación por una enfermedad avanzada. Gracias, doctor Medina, por su presencia. Así que ya saben, todos los varones a chequearse la próstata a partir de los 50 años. A todos nos va a crecer la próstata, pero eso no significa que es un cáncer. Hay un estudio que se llama PSA, que es en sangre, y el tracto rectal, que conjuntamente con esas evaluaciones podemos determinar cuál es el estado real de la próstata. En la evaluación posterior lo va a determinar su urólogo. Hay tratamiento, si lo encontramos tempranamente, igual si está avanzado también, pero no, lleguemos temprano, tenemos que prevenir. La prevención es primero siempre. Así que ya lo sabe, hay que chequearse siempre en cualquier establecimiento de salud para que su próstata no llegue a un estadio avanzado. Esto fue todo por hoy en Tu Salud
Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Así que nos estamos viendo.